Seguimos hablando del 4 de diciembre, hemos repasado la memoria y vamos a hablar ahora del presente, del momento actual de Andalucía, del estado de nuestra autonomía, del escenario que se perfila y que ya mismo, 20 de diciembre, elecciones generales, nueva legislatura, probablemente la reforma de la Constitución tendrá un gran peso en la próxima legislatura y cuál sea el papel de Andalucía. De todo eso hablamos en un momento, después de escuchar la opinión de Óscar Gómez, el director del Correo de Andalucía. Ahí está. Casi 40 años después, Andalucía no se mira desde luego en el mismo espejo, pero sale favorecida la visión que ahora tenemos los andaluces de nosotros mismos. Los andaluces hemos vuelto a ser lo que fuimos y lo que quisimos ser, como dice precisamente nuestro himno. El desarrollo de la comunidad se ha sustentado sobre el talento, que siempre estuvo aquí, pero orientado hacia la excelencia, hacia que no se escape, junto con los valores añadidos que genera. Pero parece claro que no es suficiente, que queda mucho por hacer en ese sentido, social, económica y culturalmente. Se han dado pasos de gigante, pero las rémoras siguen fijadas a la piel de una tierra a la que siempre le ha costado identificarse con la vanguardia en la que ha estado en distintos ámbitos y en distintos periodos de la historia. ¿Dónde está hoy Andalucía 38 años después del 4D? ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le queda por reforzar? ¿Qué le queda por desechar para siempre? José Antonio, ¿te animas a responder a la pregunta de Óscar? ¿Un balance sobre estos años de autonomía? Sí, yo creo que el balance, yo no me gusta ser catastrófico, pero realmente no era lo esperable, evidentemente, porque si al cabo de 38 años desde aquel momento, el 4 de diciembre, nos encontramos en este momento en la región con mayor índice de paro de Europa, ya con ese dato sería suficiente para decir no estamos de acuerdo. Pero es que además, en este momento, yo creo que Andalucía tiene un déficit muy importante, porque en aquel momento, lo hablábamos un poco antes de empezar, en aquel momento había una mínima estructura industrial, de trabajo, de sustento de la sociedad, que hoy ha desaparecido por obra y gracia precisamente de las grandes políticas, tanto estatales como europeas, ¿no? A nosotros se nos ha destinado a ser los servidores de los demás, los servicios es nuestro destino, por lo que se ve, y en definitiva nos encontramos en una sociedad que sigue estando, o mejor dicho, yo creo que está en peores condiciones de articulación social. Nuestra sociedad civil existe en poca medida. Lamentablemente, en el contexto político, también que me muevo, precisamente si vemos cómo se han ido produciendo en España, en el Estado español, las confluencias nacionalistas, por ejemplo, en Cataluña, en Valencia o en Galicia. Nosotros en Andalucía no hay un referente como sujeto político andaluz para esa situación, y yo creo que ese digamos, panorama, además influido fuertemente por la situación de crisis actual, que no ha hecho más que agravar la situación, de manera que nos encontremos en un proceso de desmembramiento, de individualizar, de falta de colectividad, por mucho que los impulsos de los movimientos como el 15M y todos los nuevos movimientos políticos se dan. Creo que hoy hay una gran falta, que es la necesidad de que Andalucía tenga una presencia constitucional de otra manera en esa posible reforma constitucional, y para eso no es más que necesario que Andalucía tome una posición como sujeto político fuerte, contundente, con un criterio de solidaridad, de no exclusión, de servicio, de ser una Andalucía diferente, en el sentido de que no hay una región en toda España, no hay una autonomía en toda España que sea tan diferente de este a oeste, ¿no? Y esa diversidad nuestra tiene que ser una riqueza frente a lo que se nos plantea por parte de otras zonas de España, ¿no? ¿En qué ha cambiado la sociedad andaluza durante estos 38 años de autonomía? Juan Antonio. Mucho en unas cosas y muy poco en otras. Por ejemplo, mucho en el sentido de que Andalucía está mucho menos estructurada su sociedad civil. Decía al principio que la sociedad civil que venía del último franquismo y en la transición, una sociedad muy organizada y fuerte, y la forma en que ha sido gobernada Andalucía, las circunstancias económicas de dinero fácil en la sociedad para el consumo durante las últimas décadas, todo eso ha hecho que la gente se desmovilizara.
También se desmoralizó mucho la estructura de liderazgo social, porque fue asumida por la nueva institucionalidad naciente tras la transición. Entonces, eso ha cambiado mucho. Yo soy muy pesimista respecto a lo último que ha dicho José Antonio, en el sentido de que sin una sociedad muy estructurada, como por ejemplo la catalana, sin una sociedad civil muy estructurada, difícilmente vamos a tener ese impulso y esa capacidad. Y ha cambiado muy poco en cuanto a los principales índices de desarrollo. Todos hemos avanzado en el Estado un poco, sí, pero seguimos manteniendo los mismos diferenciales. Por lo tanto, Andalucía no está mejor. Está mejor, digamos, en criterio absoluto, pero no relativo. Y ha cambiado en otra cosa. Mientras que os comentaba antes el cartelito ese que todavía tengo en casa, de que la sensación que el andaluz tenía de que nos chupaban la sangre desde el centro político del Estado y desde País Vasco y Cataluña. La periferia rica. En este momento la sensación que tenemos es que es el centro europeo y los países escandinavos los que realmente mandan a nosotros. En vez de el blanco y verde significar empoderarse y por lo tanto soberanía, tenemos la sensación de que no tenemos ninguna soberanía. La soberanía se fue a la UE y nosotros no tenemos soberanía. Por lo tanto, más que nunca para mí hay razones para seguir con las mismas claves del 77, el 79 y el 81, pero claro, en otro contexto. Claro, y nos enfrentamos el día 20 de diciembre, dentro de muy pocos días, a unas elecciones generales. En este contexto de cambio, los tiempos que están cambiando, como cantaba Bob Dylan en el microdocumental de Nonio, y ¿cuál debe ser la posición de Andalucía? Antonia, tú que la apuntabas un poquito en tu anterior intervención, ante ese día 20 de diciembre y lo que venga inmediatamente después, porque lo que parece claro es que vamos de cabeza a una reforma de la Constitución, de la que ya todo el mundo, incluso el PP, todavía con la boca pequeña, pero ya empieza a mencionar que la única salida probable al problema de Cataluña pasa por la reforma de la Constitución. Ante esa, ¿cuál es la posición de Andalucía, Antonia, en ese escenario? La posición de Andalucía está clara, y es que lo hemos estado hablando aquí durante este debate, y es que Andalucía tuvo el 4D su propio 15M. Entonces el 21 de diciembre ese 15M va a continuar. Evidentemente Andalucía, como sujeto político, no va a permitir bajo ningún concepto que cualquier cambio constituyente que se va a producir, aún no sabe nadie cómo se va a producir. Y yo no quiero hablar aquí ahora ni de Cataluña ni de cualquier otra región, además, porque además con las condiciones que nos exigieron aquí para ser sujeto político propio, no quiero ni plantearlo aquí, pero lo que está claro es que Andalucía va a estar. Cómo va a estar y cómo tenemos que estar, pues habrá que determinarlo en función de muchas variables. Pero evidentemente, claro que todo está por reformular. Los partidos nuevos emergentes que han surgido, algunos de ellos ya lo están contemplando, y evidentemente lo que sí tienen que nombrar es la palabra Andalucía, que todavía falta que esos partidos nos contemplen como sujeto político, porque sin nosotros no van a conseguir reformar esa Constitución. Eso sí quiero dejarlo muy claro. Esa es una de las claves, que es que en los días históricos Andalucía no solo tuvo una posición, es que además lideró al conjunto del Estado en la cuestión territorial apenas esbozada en la Constitución. José Antonio, tú querías apuntar algo. Creo que lo que en este momento nos encontramos como una especie de punto de partida nuevo, que no puedo olvidar lo anterior porque yo estoy muy en contra de toda esa posición adanista de como si detrás nuestra no existiera nada. Todos somos consecuencia de lo que ha ocurrido y por tanto vivimos un contexto diferente, pero consecuencia de eso que hemos tenido. Hay una situación que se tiene que volver a dar dentro de lo que es el contexto de Andalucía, que es poner en pie una cuestión fundamental. No podemos ir a una reforma constitucional de la manera que se está previendo que va a ocurrir. Por dos razones. Una, porque el PP durante 4 años ha hecho ya una reforma constitucional a base de decretos leyes. Y dos, porque no puede hacerse una reforma constitucional para resolver un solo problema. Este Estado en este momento es un Estado no solidario y no es justo. Ni sistema económico, ni cuestión del tema del punto de vista de Hacienda, ni siquiera de competencia, es un Estado justo. Este Estado tiene que convertir una reforma constitucional en un Estado justo. Pero eso, después del 20 de diciembre, hoy por hoy, tal como se está viendo, como está la situación,
no parece que sea fácil conseguir un consenso en esa dirección. Efectivamente. Puede haber más facilidad para un consenso en la dirección contraria. Y eso sí que sería muy grave. Ahí es donde tenemos que vernos las caras los andaluces y las andaluzas y tenemos que decir, como dice Antonia, hasta aquí hemos llegado. Quisisteis no contar con nosotros y ahora os volvemos a decir lo mismo. Lo nuestro... Yo me pregunto, si se cambia la Constitución, ¿no volveremos a estar otra vez como estábamos antes del referéndum andaluz? ¿No estaremos en desigualdad Efectivamente. con respecto a los que están tirando del tren del federalismo? Eso es lo que Pisaremos en el vagón de segunda otra vez y Claro. tendremos que hacer otro 28F. Y además, en fin, un pequeñito. Es la pregunta Claro. que me hago, que me temo que sí. Y tú lo has dicho al principio de nuestra intervención, Venga. hoy del debate, muy breve, es decir, el 4D fue pan, trabajo y libertad, Carlos Cano, la murga de los currelantes, y hemos dicho, ¿y cómo estamos 40 años después? Pan, trabajo y libertad. Y entonces ahí entra lo que tú acabas de decir. Pero con el pan trabajo y libertad Claro. comercializado Claro. y hecho un Y el valor logotipo añadido y en un sello de la Y- Junta y de el valor Andalucía añadido y como aquí. fondo de una escenografía de un despacho oficial. Y ahí es donde no nos van a Si se dejar han entrar al vaciado de pueblo andaluz. contenido el tema autonómico. Sí. A ver, Juan Antonio. Pero fijaros, estamos hablando, dando por hecho todos que va a haber una reforma constitucional. Y si esta se provoca es porque el empuje de la sociedad civil catalana lo va a provocar. ¿Podrá Andalucía, sin ese empuje de la sociedad civil, hacer algo? Esa es la pregunta. Yo estoy sorprendido, un poco perplejo, de que habiendo sido capaces algunos actores políticos actuales de movilizar a la sociedad hasta hace poco tiempo, en este momento no hay movilización, porque hay un frente electoral. Hasta cierto punto lo entiendo. Pero alguna cosa más. Bueno, Que ya después vale, si quieres... sí, sí. Yo entiendo que solo va a ser posible que Andalucía sea sujeto político si estos nuevos actores y los anteriores, que quieren realmente cambiar, tienen un acto de generosidad y vuelven a ser estructuradores o coadyuvantes de la estructura civil. Y ayudan a que sea la sociedad civil, en vez de estar desmovilizada y clientelarmente utilizada, pueda ser realmente una sociedad protagonista. Solo desde el el protagonismo del pueblo, desde abajo, es posible de nuevo movilizar. Si no, intentaremos engancharnos al empuje de otros. Ese es mi temor. A lo que nos den. Porque además, es decir, que lo que se juega es la soberanía, no exclusivamente lo simbólico. Lo simbólico está pegado en mi banderita, pero el problema es si somos soberanos para tomar las riendas de nuestro futuro. ¿Y dónde está la toma de decisiones de las riendas de nuestro futuro? No está aquí. Está aquí. No está aquí. Está en Berlín, está en Frankfurt, Bruselas. en Bruselas, y con el TTIP mucho fuera más, también. mucho más allá. Por lo tanto, o esos temas están sobre la mesa en la configuración de nuestro futuro, no solo los entes simbólicos, por más que yo llevo mi bandera andaluza a cualquier movilización, Pilar lo sabe. Pero soy consciente de que es un elemento emocional, un elemento identitario, pero los andaluces, como tú decías antes, nos movilizamos en aquel momento porque queríamos pan, educación, sanidad, etcétera, etcétera. No simplemente por tener un elemento emocional, identitario y simbólico. No, aquello tenía un profundo contenido Eso, político. Y Más hoy- allá de las emociones. y eso no, ¿dónde era se decide todo eso? un programa político. Pero en realidad, eso es no estamos en desacuerdo, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero evidentemente no están en las tesis de esos partidos, ni nuevos ni antiguos, esta situación. La clave de esta situación es que seamos capaces de poner en esas tesis el planteamiento andaluz. Porque tú dices muy bien, y estoy de acuerdo, que efectivamente o las estructuras políticas, ya partidarias o institucionales, hacen posible que el pueblo tire para arriba, o no vamos a ir en un lado porque la situación contextual es muy diferente a la del 77 y de aquella época. En consecuencia, es necesario que haya unas estructuras políticas que hagan emerger esa situación. Civiles, no solo Civiles partidistas. y políticas. No solo partidarias, ciudadanas y no solo efectivamente. partidarias, pero políticas. O sea, yo soy un reivindicador de la política. Yo creo que la política se le ha dado un sistema... Este programa es Eso escenario ya, de por eso te reivindicación lo digo política. aquí, lo digo en Sí, donde sí, haga sí. falta. O sea, yo no me desdigo de ser político, para nada. No me desdigo de algunos políticos y de alguna gente que ha utilizado la política para lo que la ha utilizado, pero no de la política en general. Y yo creo que política, civil y ciudadanamente es necesario confluir. Hay unos procesos abiertos, muy abiertos. Hay posiciones en este momento de los partidos nuevos que empiezan a ver
que sin esa posición de Andalucía no es posible. Últimamente han salido varios artículos, varios escritos en ese sentido, y la verdad, sinceramente, creo que este es el momento, de nuevo, para que Andalucía diga, nosotros como políticos, como sujeto político, tenemos que decir esto, esto y esto. Y esa situación, que está en la soberanía, fuera ya del Estado español, etcétera, etcétera, está en Alemania, está fuera, pero bueno, nosotros seguimos teniendo la posibilidad de decir lo que queremos como pueblo. Y si no lo hacemos, tenemos que intentarlo hacer por todos los medios posibles. Yo que me queda, yo qué sé lo que me quede, pero hasta algún tipo me quedará todavía, lo intentaré con todas mis fuerzas porque o es ahora o yo me parece que vamos a tener pocas oportunidades más. Nonio planteaba una cuestión fundamental que era un modelo, porque todos creo que coincidimos en el diagnóstico, en la necesidad de que Andalucía no pierda su condición de sujeto político en esa reforma constitucional, que esperemos que vaya un poco más allá de que para ser rey de España no hace falta nacer varón, sino que hablemos de otras... ¿Quién apoya esa Pero es que reforma podemos ir para constitucional atrás. a nivel andaluz? ¿Quién la apoya? ¿Alguien? Sí, hay apoyo, sí hay apoyo. Yo lo desconozco. Sí, Sí, hay, algo de Podemos, José Luis Serrano. no, y más gente. Bueno, lo que más tiene José visibilidad ahora Habla mismo. de federalismo plurinacional. Ya, Es lo Ahí que hay un queremos, es lo que modelo. queremos todos. Ahí hay un modelo. En igualdad de condiciones. Sí. No empecemos otra vez con la primera, segunda y tercera regional, que acabamos de camarero como siempre. No, pero por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, mañana hay un magnífico ocasión, un debate en Sevilla, en el Palacio de Marqués de la Algaba, a las 7 de la tarde, de camino hago propaganda, Pues sí, claro porque que me sí. parece que va a ser Que muy va a interesante, hablar que hay nosotros. muchos de nosotros vamos a estar, y creo que es muy importante confrontar a ese panoplia de gente que son de muy diferentes puntos de vista, entre ellos los que tú has comentado y algunos más, para ver que hay que ir poniendo las bases reales de esto que estamos hablando. Es decir, no es solamente hablar por hablar, sino que es necesario hacer también. Y creo que en ese sentido nos queda mucho que hacer. Además que es una Venga, cuestión Antonia. Muy breve. No, es no, una no, cuestión, que vamos bien de tiempo. vale. Era una cuestión por añadir, ¿no? Es decir, que es verdad que tenemos que olvidarnos un poco de los individualismos propios de la etapa actual en la que estamos viviendo, ¿no? De la sociedad. Es decir, aquí ya, de la sociedad andaluza, es decir, que tú estás haciendo cosas por un lado, tú otro, es decir, todos confluimos o no en cuestiones a lo mejor de distinción de terminología en la que no nos ponemos de acuerdo. Y es verdad que hay que olvidarse del protagonismo individual cuando todo la causa es somos sujetos políticos andaluz y aquí estamos. Y aquí el 21 hay que contar con nosotros, hay que contar con el pueblo andaluz. Y ahí los que estamos en ese camino, en esa vía, tendremos, confluidos estamos, porque somos pueblo andaluz, identitario. Un poco en clave, ¿no? Claro, Está todo en clave, tú tienes que buscar, antes te llegaba a ti, ahora tú tienes que buscarte a ver de qué manera, quién vota, a ver con quién quién tiene te su juntas. partido, Sí. que vaya a ser un federalismo donde Andalucía está en igualdad que los gallegos. Claro. Es un jeroglífico. No, Pero exacto, es ese que no es el además tema. en esta Ese no es situación, el tema. perdóname, en esta situación hay un elemento contextual que es muy importante. Vamos a ver, yo, por mi profesión, pues siempre he estado viendo lo que es la cultura andaluza en la educación, ¿no? Y me acuerdo ahora mismo de unos talleres de cultura andaluza que eran muy bonitos y tal, y no sé cuánto. De los años 80, que fue cuando se Exacto, hizo un material años escolar 80, fantástico. son materiales curriculares Sí, a partir sí, del sí. 82 que cogió la comunidad las competencias, 82, 85, en fin, todo Se esto. hicieron cosas buenas. Se hicieron cosas muy interesantes, sin lugar a dudas, yo lo he vivido en primera persona. Hoy en día esos talleres de cultura andaluza no sirven para nada, porque la realidad andaluza ha cambiado. Yo te voy a poner un ejemplo de tu ámbito que tú lo vas a compartir, pienso yo. O sea, hoy se puede hablar de un cine andaluz o de una documentación, un documentalismo andaluz, probablemente en otros términos, con otros contextos sí. Bueno, nacido en Andalucía. Bueno, hecho en Andalucía, pero bueno. Ya es suficiente, porque yo creo que hay un elemento ahí muy vendible, lo de las películas Sí, estas pero de no Urti. diferenciador. No diferenciador. Sí, el mismo aquí que pero en el País Vasco. yo voy a ver lo de la Un poco peor. diferenciación. En este momento, culturalmente, en Andalucía, hay un fuerte venero muy diverso, que se mueve en muchos caminos y con un concepto a lo mejor mucho más universal y más compartido con todos, pero que se hace en Andalucía. Y es una referencia en Andalucía. Y es referencia a Andalucía en otros contextos. Te lo digo en primera persona, lo entiendo porque lo conozco directamente. Y eso no es conocido. Y no se le tiene en cuenta. Por ejemplo, es solamente un ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Hay muchas cosas en Andalucía que se están haciendo
al margen de lo institucional, al margen de los Absolutamente. apoyos, Absolutamente. que es una manera de hacer valer Absolutamente. Andalucía. Claro. Es que ese Por es eso- un Talento y lema. excelencia. la verdadera, decía. la verdad verdadera. Claro, pues Talento y eso me refiero. excelencia, Por eso decía estoy- Óscar Esa Gómez. es la eso estaba- verdadera. por porque eso son estaba pioneros intentando- de- claro. sin ayuda. Efectivamente. Por eso- Partiéndose venga, la cara. Antonio, estaba intentando Totalmente de acuerdo. estaba intentando introducir el mundo de la realidad paralela que en Andalucía está, porque coincido con, es decir, tenemos una realidad institucional, que es la que durante 40 años nos han dicho, nosotros somos Andalucía y es lo que proyectamos hacia afuera y lo que tenemos hacia adentro, que eso no quiero reproducirla aquí, que ya la conocemos, pero luego hay otra realidad paralela de, efectivamente, de la gente que se está buscando la vida en Andalucía, dentro y fuera, sacando absolutamente cualquier tipo de área. Es decir, el Instituto de Astrofísica de Granada es pionero desde hace 30 años. Y la han recortado. Claro, en el mundo, es decir, se están buscando la vida como pueden. Es decir, existen distintas realidades de Andalucía en las que hay que empezar a decirnos a nosotros mismos que no es la institucional la que nos están vendiendo la que vale, es que hay otra realidad por debajo. Hay una Y realidad hay otra personal. realidad por debajo en donde la gente el de 21 de Fíjate. diciembre va a decir que yo no voy a estar en esa reforma constitucional que vamos a hacer cuando estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo tan durísimas es que no a se día está de hoy. vendiendo, es que no se Claro, está vendiendo. pero la gente es La gente consciente. no sabe que va a votar pero el eso. pueblo andaluz es consciente Mira, de eso. A ver, En gran medida, en el ámbito educativo y cultural, se ha simplificado lo andaluz. Recuerdo siempre en el colegio de mis niños, el Día de Andalucía, el 28 de febrero, no el 4 de pan con diciembre, aceite y azúcar. era el pan con aceite. Y eso, y dibujar el perfil de la comunidad autónoma con una banderita, ahí quedaba toda la labor de toma de conciencia de tu identidad como pueblo. En la escuela, y considera José Antonio, en las últimas décadas ha habido un abandono absoluto del trabajo sobre la propia identidad. Yo creo que en este momento y de cara al futuro, la esencia de lo identitario tiene que ver con que frente a la globalización capitalista y la falta de empoderamiento que este modelo de la Unión Europea ha provocado, es el desarrollo endógeno desde las características del pueblo, desde sus identidades, desde su cultura, es lo único que puede garantizar un desarrollo sostenible en el futuro. Por lo tanto, el desarrollo desde nuestros recursos naturales, desde nuestros recursos culturales, desde nuestras capacidades humanas, Creativas. es, yo creo que el único futuro que tenemos. Y ahí es donde se encuentra lo identitario, lo nacional en el sentido que entendemos algunos el nacionalismo, etcétera. Y no tanto en el cierto folclorismo que algunas opciones políticas en algún momento, de las que yo he participado también, han identificado lo andaluz La epidermis. o Claro. en lo institucional, el control de la sociedad andaluza desde la Junta de Andalucía. Y yo hago una pequeña pregunta. Ronda ¿Será- final, amigos. Vais a poder decir lo que queráis. No, una Ronda pregunta, final José para ver Antonio, si pasamos una de la pregunta. epidermis ¿Se adentro. estudia la historia de Andalucía en los colegios? Sí, dentro del contexto general. Sí que Pero- está. Se acabó. Pero ¿a Ya qué está, nivel? Muy estereotipada. Muy estereotipada. sí, sí. No, eso a mí que me va. Que siga hablando de Reconquista, por ejemplo, por decir algo. Bueno, pues Igual que fuimos los 38 que años de conquistaron- Consejería de Educación para lo mismo, ¿no? Claro. No, ¿Hubiera cambiado algo? Eh, Si no hay autonomía. España es muy, Andalucía es muy diversa y hay muchas posibilidades. El mundo educativo es muy rico. ¿Y hubiera cambiado algo Lo- si no lo- hubiera habido autonomía? Sí. No hubiéramos estado mucho peor en esa circunstancia. Eso sí, se lo puedo asegurar. Ahora, es como decía Juan Antonio antes, todo ha crecido y nosotros hemos crecido todavía con el diferencial. Nuestra autonomía en tema educativo nos ha permitido en el sistema público andaluz ser más fuerte, por ejemplo, que en el resto del Estado español. Eso te lo puedo asegurar. Me alegro. Eso sí, eso es mucho más potente el sistema público de educación en Andalucía que, por ejemplo, Madrid o Navarra o cualquier sitio. La última ronda. Nonio, ¿qué queda del recuerdo de la utopía 38 años después? Bueno, pues ¿Podemos tener queda... una esperanza? Yo tengo poca, ¿qué quiere que te diga? Porque han cambiado, bueno, hemos cambiado mal, de lo que llevaba hablando, ¿no? La falta de la base social que apoya el sentimiento andaluz, ¿no? Pero como pueblo, como progreso, como, bueno, yo creo que eso queda muy poquito y es muy difícil de remontarlo. Es decir, que ahora mismo la gente, yo no sé si las redes sociales han servido para unir o desunir. Yo creo que desunir. Yo creo que con las radiaciones electromagnéticas estamos todos carajotados. Porque ya te crees que dándole un botoncito comparte, lucha y te apunta, después no va a ningún lado, es un desastre, ¿no? Antes era más eficaz la convocatoria, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco mutilados, ¿no? Socialmente. José Antonio. Verá,
soy por necesidad y por obligación, porque me parieron así optimista. A mí me dicen algunas veces mis amigos Yo soy muy optimista, pero sí, pero soy un ingenuo político, pero vamos, pienso que a veces merece la pena ser un ingenuo político, pero no porque yo crea en la ingenuidad, creo que es posible, ¿no? Yo entiendo que en este momento el nacionalismo andaluz, el hecho del sujeto político andaluz, además de lo que hemos dicho anteriormente, tiene 3 elementos más que no podemos olvidar, en mi opinión. O sea, tiene que ser una cuestión estrictamente, lo digo, sé lo que estoy diciendo, podéis no estar de acuerdo, pero estrictamente de izquierda. No considero que el nacionalismo andaluz ni Andalucía pueda ser un objeto de la derecha, porque no lo entiendo, no lo puedo comprender. Fracasó. Sí, bueno, muy bien, pero vuelvo vuelvo a reponerlo. Tiene que ser ecologista en esta situación actual de deterioro total. Es un planteamiento necesario, imprescindible, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Hoy no vale cualquier cosa, hoy hay que hacerlo. Y tiene que ser profundamente feminista, porque esa posición creo que es fundamental en la situación actual andaluza. Porque sin el feminismo radical, que ya hubo una ocasión aquí, un debate interesante sobre el tema, me parece fundamental que no hay manera de salir de esta situación. Y eso tiene sus raíces metidas en muchas partes de nuestra sociedad. Y esos elementos no estaban muy presentes siempre, excepto lo de izquierda, no estaban muy presentes siempre en lo del 77. Señal de los nuevos tiempos, Juan Antonio, la ronda final. ¿Tú tienes esperanza? Insisto siempre que la esperanza está en la estructuración desde abajo, en la participación. Antes hablaba Antonio del tema de las redes sociales. Son útiles para algunas cosas, pero no sustituyen. Pero el cambio se genera en el debate, en el compartir, en el aprender juntos, en el comunicarlo, en el codo con codo, organizar, formar mareas, formar plataformas, formar sociedad. Solo desde esa formación será posible. Soy esperanzado en el sentido de que no queda más remedio, porque no podemos ir a peor, estamos muy mal, pero soy realista. Tienen que producirse cambios importantes en las voluntades para eso. Antonia, ¿Andalucía será sujeto político por sí? Lo es, eso no me cabe la menor duda. Y además el pueblo andaluz es tremendamente inteligente y sabe a lo largo de la historia, además de nuestra identidad, porque estamos hablando aquí del 4D, por no retrotraernos a los orígenes del andalucismo más puro y duro de finales del siglo XIX, del 1968, por cuestiones de tiempo. Es decir, el pueblo andaluz cuando ha tenido que salir, y además es pionero, y hay que hacer mucha pedagogía. De aquí de lo que concluyo entre todos nosotros esta noche es que hay que hacer mucha pedagogía todavía a lo que tú decías, es decir, que el sistema educativo ha progresado indudablemente, pero igual que ha progresado el gallego o ha progresado el murciano, ¿vale? Independientemente de los profesionales y las profesionales. La cuestión está nuestro sentimiento identitario como diferenciador, como pueblo que somos. Es decir, es otra cuestión muy distinta, en donde creo que ahí no se ha avanzado, pero no en el tema del 4D, sino en todos, absolutamente todos los sectores. De todos los sectores, y por supuesto que hay esperanza. Aquí no está la última palabra dicha en absoluto, a pesar de la falta de articulación, a pesar del desencanto, a pesar de que la demovilización, a pesar de que ahora con un tuit ya te has movilizado, es decir, habrá que adaptarse, reinventarse, pero desde luego el sentimiento, porque el sentimiento identitario no es solo que seamos andaluces o no en función ya de lo que significa la verde y blanca, no, es algo mucho más profundo que además se transmite de generación en generación. El pueblo andaluz, antes que otra cosa, es andaluz. Después le podrás poner el adjetivo de español, no sé qué, todo lo que tú quieras, europeo, mundial, pero antes es andaluz. Y eso no ha cambiado en esta etapa democrática. Bueno, pues sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Nos marchamos esta noche y les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene, que hablaremos de otro de los símbolos, de los problemas y de las oportunidades de Andalucía. Hablaremos de Abengoa la semana que viene. Y ahora les dejamos con la sorpresa musical que preparan siempre nuestros compañeros Jorge Jiménez y Jesús Ortega. A ver con qué nos vamos este 4 de diciembre. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Oh, yeah. Aunque diga la infante, andaluz he levantado. Perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a dejar de tontería. Venga, 1, 2 y 3. Qué bonita Andalucía.
vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa, si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo. Casta. Después te ponen la serie de Emilio Aragón.